En septiembre de 2020, el Rich MC y Farfadox comenzarían a grabar una serie juntos en 2VT. Si bien la serie por el momento no fue publicada entera, en los 2 primeros episodios que pudimos ver vimos un montón de lugares impresionantes. El día de hoy estaremos visitando estos lugares y además durante el episodio 2 el Rich MC y Farfa mataron a un Wither y dejaron la estrella como homenaje. Esta estrella se colocó en un monumento y hoy la conseguiremos. Calavera y with Skeleton. Sadus. Welcome Bienvenido to a Long Long Ranch. Estaría bueno restablecer este lugar en un futuro. Bueno, pues veamos si al final Rich y Farfa lo restablecieron. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Oh no, llegué tarde. Tenemos uno de Netherworld que está intentando crecer por aquí. Y Farfadox ha hecho esta Le Farming Zone. Con fortuna, con fortuna, con fortuna, con fortuna, toma. Dejamos por aquí esto. Y ¡pum! Así es, la base fue ya filtrada en 2020 porque el Rich se olvidó de censurar las coordenadas. Y años después el compañero Imakoda reconstruiría la base. Acá está todo lo que hice. Y bueno, la construcción es esto. Acá hice una bajadita y bueno, acá ya bajamos para la base y acá ya entramos. La base tampoco era muy difícil de hacer. Y luego la volvieron a destruir. No pasó ni un día que ya hicieron mierda la base. Pues nada, aquí podemos ver lo que queda de la reconstrucción que hizo Imakoda a la base del Rich y Farfa. Y bueno, la parte de obsidiana aún se conserva porque la TNT, pues como sabréis, no rompe la obsidiana. Mira, aquí dentro todavía hay algunos árboles y algo de comida. Hubo gente por aquí desde que hizo Imakoda el vídeo. Besos al que lea. Pues nada, gracias, Zorrito32. Granjita por rítmica, que no muera la base de Rich y Farfa. Pensaba que estaba menos rota. Poco quedan, no se parece en nada a la original, pero bueno, no dura nada. Es normal, ellos mismos filtraron por error en el vídeo las coordenadas, no duró mucho la base. No tardaron mucho en grifearla la primera vez y la segunda tampoco, porque todo el mundo al final sabe dónde está este sitio. Y si seguimos las pistas, llegaremos al portal donde comenzaría su aventura en el episodio 2. Cuando llegué a la zona, el portal tenía un bloque de obsidiana roto tirado. No había despawneado, estaba el bloque aquí. He puesto el bloque otra vez y esta va a ser la primera vez en 3 años que este portal vea la luz de nuevo. Vale, nos estamos acercando. Tiene cositas. A ver. Tiene que ser aquí. Base. ¿En serio? Sí, tochísima. Pero parece súper destruida, ¿eh? Vale, sí, es aquí. Han pasado muchos años. A ver. Hyperscrub was here. Nada, esto tiene años, no vengas. Nada. No, tío, ya ni los carteles respetan. Creo que los voy a poner de nuevo, Vale, 15 de febrero de 2020. Listo. Vale, ya está. Ahí queda mi cartel. Es que son unas ruinas, tío. Son unas ruinas literal. Hay una cama puesta en medio de un boquete de stone. Rompela. La rompo, sí, voy. La he roto. Bueno, poca cosa ha cambiado por aquí. También te digo que peor no podía estar. Veamos qué más podemos encontrar.
Una mansión, encontré una mansión. Está todo grifeado, creo, ¿eh? ¡Un beacon! ¡Un beacon! ¡Un beacon! Pues ya estamos llegando aquí a la mansión que encontró Rich, que resultó ser un campo de concentración. Me voy a sacar una screenshot aquí chulísima. Y bueno, vamos a ver ahora una cosa que dejó Rich y no vimos en la serie, y es su cartel. Rich fue dejando carteles en prácticamente todos los lugares que visitó en la serie, pero no los enseñó en los propios vídeos. Ya de paso quiero aclarar que este lugar lo encontró Hugo, la misma persona que casi mata a Cybergun de un susto en un vídeo. Poblado de varias... ¡Qué susto! Hugo, hola. Así que nada, gracias por pasarme las coordenadas. Como sabéis, en esta mansión, entre comillas, consiguieron su primer beacon. Bueno, gente, así es como consigo el logro del beacon. Y también unos cuantos stacks de hierro. Y pues dejó este cartel diciendo pues que se lo habían llevado ellos. Y bueno, aquí tenemos una de las salas de la mansión. Hay un agujero en el techo. Parece que ya tenemos un habitante ahí arriba. Vale, el beacon estaba más o menos por aquí. Como sabéis, era un beacon de hierro y se lo llevó Rich por completo. Vale, los cofres siguen más o menos igual. Y bueno, yo creo que poco más hay que ver aquí. Ya casi estamos, pero antes tengo que visitar otro lugar. ¡Una naranja de hierro! Creo que funcional, ¿eh? Madre del amor hermoso, esta base es tochísima. Anotate, Corfo. Nada, esta naranja de hierro la reparamos y la usamos, ¿eh? Es tochísima. Pues nada, ya estamos por aquí. Se ha mantenido bastante bien este lugar. Anda, mira, para subir. Ya aprovecho para decir que estos sitios están bastante cerca entre sí. Es una zona bastante grande, cabe decir. Baúles dobles de stone. Grass. Baúles dobles de grass. Parece increíble lo bien que se han mantenido estos lugares con el paso de los años. Pero madre mía, cómo suena la naranja. Vale, en principio es por aquí. Mira, aún queda algo de hierro en estas tolvas de cuando estuvieron ellos aquí. Esta granja dejó de funcionar con la actualización a la 1.19.4 y bueno, poco más hay que ver aquí. Pues ya hemos llegado a la granja de oro, el lugar donde pelearon con el Wither. Y más vale que me prepare porque yo sí que voy a tener que pelear. Pues como me ha sido literalmente imposible grabar, vamos con lo que nos interesa. No te mueras, ¿eh? Manzanita de oro. ¿Y esto qué? ¿Lo tiramos? No lo sé, la verdad, no sé qué hacemos. Ya tenemos un beacon. La llevamos en el inventario y la dejamos por ahí puesta para alguien. La estrella de la prosperidad. Pues he hecho un pequeño monumento aquí. Voy a dejar la Nether Star. No voy a enseñar las coordenadas. Es por si alguien algún día se lo encuentra. Hay aquí un pequeño monumento. Lo mismo con los años. Viene aquí la gente y escribe en carteles. Voy a dejar un item frame con una recompensa. Si has llegado aquí, pues mira, te llevas... ¡Wow! Una Nether Star. Increíble, Farfa. Una Nether Star de regalo, ¿eh? Debe ser súper escaso en el suelo, la verdad, eso. No es que sea escaso, es que es un objeto único. Así que hice lo que cualquier persona haría. Un addon para exportar terreno recreado en Minecraft y un programa junto al código del juego para generar y comparar este terreno. Y cuando me quise dar cuenta... Así fue como conseguí la estrella del Rich MC y Farfador. Y el resto ya es historia.